En este video expositivo pretendemos explicar de manera clara y precisa todo lo relativo a las obligaciones conjuntas por pasiva. Primero que todo, debemos entender que estas obligaciones son de sujeto múltiple, es decir, que están a cargo de dos o más deudores y a favor de uno o más acreedores, lo cual obliga a cada deudor a pagar su parte o cuota en la deuda al acreedor, y estas mismas son susceptibles de objeto divisible, como lo es una suma de dinero. Es importante precisar que estas obligaciones son también denominadas mancomunadas y parciarias. Para una mayor comprensión de este concepto inicial, prestemos atención al siguiente ejemplo. Mario, Antonio y Nixon se obligan conjuntamente a pagar a favor de Esteban una suma de 18 millones de pesos. En este ejemplo se aprecia que existe una obligación divisible y de sujeto múltiple, ante lo cual cada deudor, es decir, Mario, Antonio y Nixon, se encuentran obligados a pagarle a Esteban la tercera parte en la deuda, que correspondería a 6 millones de pesos por cada uno, y así cumplir la totalidad de la obligación de 18 millones de pesos. Es vital aclarar que en este tipo de obligaciones el acreedor no está facultado para cobrar la totalidad de la deuda a uno solo de los deudores. Asimismo, entre las diferentes situaciones que se podrían presentar en este tipo de obligaciones, se destaca que, si uno de los deudores paga por error la deuda total, estaría en parte haciendo un pago de lo no debido. Por lo tanto, puede pedir la devolución del pago al acreedor, como lo estipula el artículo 2313 del Código Civil colombiano. Por otra parte, si uno solo de los deudores paga la totalidad de la deuda, pero sin incurrir en alguna clase de error, se estaría ante el pago de una deuda ajena, y por consiguiente no podrá pedirle al acreedor que le devuelva el exceso del pago porque no estaría incurriendo en error. Obligaciones conjuntas por pasiva con efecto de un deudor fallecido. Una de las variables o características de las obligaciones conjuntas por pasiva es cuando se da con efecto de un deudor fallecido. Es decir, esta situación se configura cuando se presenta el fallecimiento de uno solo de los deudores conjuntos, lo que conlleva a que su cuota o parte de la deuda conjunta se divida entre sus herederos en proporción a su cuota hereditaria en dicha deuda. Para entender lo anterior, veamos el siguiente ejemplo. Fabio, Leonardo y Javier se obligan a favor de Vicente a pagarle 30 millones de pesos, pero por circunstancias de la vida muere Leonardo y deja 5 herederos, que son Tobías, Julián, Sebastián, Roberto y Alejandro. Esto quiere decir que cada uno de los herederos, Leonardo, Tobías, Julián, Sebastián, Roberto y Alejandro, quedaron obligados a pagar su cuota hereditaria al acreedor Vicente, que corresponde a 10 millones de pesos, que dividido en 5 herederos conllevaría que cada uno debe pagar la suma de 2 millones de pesos para cumplir con la obligación. Obligaciones conjuntas por pasiva con efecto de deudor condonado. Otra de las particularidades de las obligaciones conjuntas por pasiva es cuando se presenta con efecto de un deudor condonado, es decir, que el acreedor le perdona la obligación y solo produce efecto respecto de ese deudor condonado sobre su cuota o parte que tenía en la deuda. Lo anterior significa en palabras más sencillas que el deudor conjunto condonado se le extingue su deuda o cuota, pero a cada uno de los otros deudores conjuntos no condonados continúan con la deuda y siguen obligados a pagar su cuota o parte en la misma. Seguidamente tenemos las obligaciones conjuntas por pasiva con efecto de novación a un deudor, la cual se encuentra estipulada en el artículo 1687 del Código Civil colombiano, donde indica que la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. En palabras más sencillas podemos decir que la novación se da entre el acreedor y uno solo de los deudores conjuntos y únicamente produce efecto respecto a ese deudor conjunto novante y sobre la cuota o parte que tenía en la vieja deuda. Por consiguiente, la nueva deuda queda a cargo únicamente de este deudor conjunto novante o de quien lo sustituya, si es el caso, y la vieja deuda se extingue. Asimismo, dentro de este tipo de obligaciones conjuntas están las que se dan por novación objetiva, y es que son las que se dan por cambio de objeto, es decir, si en una deuda se debía pagar con dinero, ahora se deberá pagar con vacas, que deben tener equivalencia con el valor del objeto de la deuda.
Puntualicemos el concepto anterior en un ejemplo claro. Mariana, Lucía y Victoria se obligaron a favor de Antonia a pagarle 18 millones de pesos, y resulta que la acreedora Antonia y la deudora conjunta Lucía realizaron una novación objetiva, es decir, cambiaron el objeto, acordando reemplazar el dinero por 6 búfalos avaluados cada uno en 3 millones de pesos. Y por último, y no menos importante dentro de las figuras jurídicas que se pueden presentar en las obligaciones conjuntas por pasiva, están las obligaciones conjuntas por pasiva con novación subjetiva activa y novación subjetiva pasiva. Recordemos que la novación es otro modo de extinguir obligaciones, y en este caso consisten en que el deudor y el acreedor acuerdan extinguir una obligación vieja para que surja una nueva obligación. La novación subjetiva activa se puede dar por el cambio de acreedor, mientras que la novación subjetiva pasiva se da por el cambio de deudor. Muchas gracias.